¿Cuál fue tu momento de gracias a Dios que leí el contrato? Todo empezó con una llamada que no debía contestar. Eran las 10:43 de la noche, y yo estaba terminando una copa de vino frente a un tablero lleno de post-its en mi estudio cuando sonó mi celular. Desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo en mi estómago se revolvió. Contesté. ¿Licenciada Rivas? Preguntó una voz masculina, firme, casi militar. ¿Usted redactó el contrato de confidencialidad entre la señora Natalia Montero y la firma Bella Vista Pictures? Me congelé. Depende. ¿Quién llama? Soy el abogado personal del señor Sergio Bellavista. Lo que voy a decirle no puede salir de esta conversación. Si usted dice una sola palabra antes de que yo lo autorice, estaríamos violando el punto 7.4 del contrato que usted misma redactó. Ahora sí me tensé. Yo había escrito ese contrato hacía 3 años, y recuerdo perfectamente la cláusula 7.4. La llamábamos la mordaza de fuego. Ninguna de las partes podía siquiera reconocer la existencia del documento sin el consentimiento explícito de la otra. Lo usaban solo para acuerdos oscuros. ¿Qué quiere?, pregunté bajando la voz. Necesito saber si usted entregó a Natalia una copia sin editar del contrato. Un borrador. Mi corazón se detuvo. Ese borrador. Flashback inmediato a la tarde en que Natalia vino llorando a mi oficina. Su maquillaje corrido, el vestido rojo caro arrugado como si hubiera dormido en él. Me suplicó que la ayudara a cerrar el capítulo más humillante de su vida. Me dijo que necesitaba un acuerdo que le asegurara un pago mensual. Silencio absoluto. Y que la dejaran rehacer su carrera. No quiero destruir a nadie, dijo. Solo quiero que él no me destruya a mí. Redacté lo que consideré el contrato de silencio más blindado que había hecho jamás. Un NDA con cláusulas de penalización por cada palabra hablada, cada mensaje reenviado, cada mirada sospechosa. Pero antes de enviarlo al equipo de Sergio Bellavista, me equivoqué de archivo. Le mandé a Natalia el borrador completo. Ese borrador contenía una cláusula de salida secreta. Un tecnicismo legal que, de ser descubierto, podía dejar a Bellavista en bancarrota si alguien hablaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y Natalia lo había visto. Y por alguna razón, yo sabía que ella lo había notado. Yo no entregué ningún borrador, mentí, aunque un sudor frío me recorría la nuca. Usted recibió el documento final firmado por ambas partes, ¿correcto? Silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Entonces estamos en problemas. Colgó. Me quedé mirando el celular como si fuera una bomba. Y en cierto modo, lo era. Porque lo que yo no sabía entonces es que Natalia había estado planeando todo desde antes de entrar a mi oficina aquella tarde. Y esa llamada solo fue la chispa. Porque a la mañana siguiente, abrí las noticias y leí el titular. Actriz Natalia Montero rompe el silencio y acusa a Sergio Bellavista de coerción, abuso de poder y sabotaje profesional. Mi cuerpo se paralizó. El contrato estaba roto. O eso creían todos, menos yo. Porque había una cláusula, una sola línea, escondida en la página 17, entre tecnicismos y jerga jurídica. Una línea que ni siquiera Natalia habría notado si no hubiese sido porque cometí el error de enviársela en el borrador. Y fue esa línea la que me salvó. Porque gracias a Dios, yo sí leí el contrato. Y ahora todo lo que tenía que hacer era probar que ella también lo había leído. Y que al hacerlo, lo había violado. Las notificaciones explotaban en mi celular. Twitter, Instagram, mensajes de periodistas, excolegas, incluso una profesora de derecho que no veía desde la universidad. ¿Sabías esto? ¿Ella está diciendo la verdad? ¿Ese contrato lo hiciste tú? A las 7:32 de la mañana. Ya estaba en mi oficina con 2 cafés, una aspirina y el archivo original del contrato abierto en la pantalla. Natalia había filtrado partes del acuerdo a los medios, lo que ya de por sí rompía varias cláusulas. Pero lo que a mí me importaba no era la exposición mediática. Era la cláusula 11.3.b, una cláusula escondida detrás de 2 subapartados anodinos. Decía, la parte firmante que acceda, lea o distribuya versiones no finales del presente documento, aún no ejecutadas por ambas partes, se considerará automáticamente conocedora de su contenido completo y responsable de cualquier violación o uso estratégico derivado de dicha lectura. Esa línea, esa maldita línea, era mi seguro de vida. El borrador que accidentalmente le envié a Natalia no estaba firmado, claro, pero si ella lo había leído, como ahora sospechaba con cada célula de mi cuerpo, entonces había activado esa cláusula. Y eso significaba que había perdido su inmunidad legal si usaba información del borrador para su beneficio. Es decir, si ella mencionaba algo que solo aparecía en esa versión, podía destruirla.
Encendí la televisión. Ahí estaba ella. Cabello perfectamente peinado, maquillaje sutil, voz temblorosa pero firme. Acompañada por una abogada nueva, desconocida, joven, demasiado joven. No era del circuito de los tiburones, eso seguro. Natalia sabía que ninguna firma de renombre se mancharía con esto. Y cuando firmé ese contrato, me prometieron libertad y respeto. Pero lo que obtuve fue un silencio forzado y una amenaza constante. Durante años, dijo Natalia con la mirada clavada en cámara, tuve que callar mientras veía cómo destruían mi reputación. Mentira. Ella había exigido ese contrato. Pero claro, la narrativa vendía. Y los medios no querían legalidades, querían lágrimas. Me sonó el celular. Esta vez, no era un número oculto. Era Sergio Bellavista en persona. Rivas, dijo sin saludar. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué parte? La parte en la que pagué 5 años de silencio y ahora tengo a medio país llamándome monstruo. Tragué saliva. Sergio era muchas cosas. Manipulador, frío, egocéntrico, pero no era idiota. Sabía que su imagen valía más que todo su dinero. Y si ese contrato quedaba invalidado, estaba acabado. Ella está violando el contrato, Sergio. Pero hay un tecnicismo que puedo usar. Necesito el acceso completo a tus correos con Natalia, incluyendo los días previos a la firma. ¿Qué estás buscando? Una confirmación de que recibió el borrador. Y lo leyó. Silencio. ¿Y si no la encuentras? Entonces estamos jodidos. Me envió los accesos en menos de 1 hora. Y ahí, entre decenas de correos con archivos adjuntos, invitaciones a cenas y disculpas por aquella discusión en el set, encontré algo, un mensaje de Natalia, 2 días antes de firmar. Gracias por permitirme revisar todo. Algunas cláusulas me parecen duras, pero entiendo que es parte del juego. Te daré respuesta final el viernes. Revisar todo. Todo. Abrí el archivo adjunto que ella respondía. Era el borrador. El que contenía la cláusula 11.3.b. El que nunca debió salir de mi escritorio. Y en ese momento lo supe. Tenía una bomba legal entre manos. Porque si Natalia había leído esa versión, entonces todo su escándalo mediático era una jugada sucia. Y yo, tenía en mi poder la herramienta para revertirlo todo. Pero necesitaba un paso más. Tenía que hacer que lo admitiera. En público. Con cámaras. Con micrófonos. Algo que pudiera usar. Y para eso, iba a necesitar ayuda. Llamé a mi contacto más arriesgado. Mi ex. El periodista de investigación que Natalia jamás quiso que conociera. ¿Te interesa una exclusiva? Le dije. Su respuesta fue inmediata. ¿Cuándo grabamos? Mi ex se llamaba Matías Córdoba. El tipo era una mezcla de genio cínico y adicto al escándalo mediático. Había trabajado como reportero infiltrado, productor de programas de denuncia, y durante los 6 meses que duramos juntos, me enseñó más sobre manipulación de medios que cualquier universidad. También era el único hombre con el que me juré no volver a trabajar. Hasta ese día. ¿Natalia Montero? Preguntó en cuanto le di la pista. Pensé que esa historia ya estaba enterrada. ¿Qué sabes que los demás no? Tengo un documento que podría voltear todo. Pero necesito que ella hable. Y admita que lo leyó. Matías se rió. ¿Y tú quieres que yo la haga hablar? Quiero que la entrevistes. No doy entrevistas, doy emboscadas. Perfecto. 3 días después, Natalia aceptó una entrevista íntima, honesta y sin cortes con Matías, pensando que sería una oportunidad más para victimizarse y controlar la narrativa. No tenía idea de que estábamos tendiéndole una trampa cuidadosamente legal. Yo, por supuesto, no podía aparecer. El contrato me lo prohibía, pero Matías sabía exactamente qué preguntar. ¿Y cómo? La cita fue en un penthouse del centro. Cámaras ocultas. Micrófonos de alta fidelidad. Todo legal, para nosotros. La entrevista comenzó con dulzura. Matías, con esa voz suave, preguntaba por su infancia, sus inicios en la actuación, el miedo al fracaso. Natalia se desarmaba, lloraba, se maquillaba frente a cámara, daba lástima. Y entonces, en el minuto 37, Matías dejó caer la pregunta. ¿Y cuando recibiste el borrador original del contrato, no pensaste en negarte? Natalia no se inmutó. Lo pensé, respondió como si nada. De hecho, hubo una noche en la que casi llamó a Sergio para rechazarlo. Pero luego pensé, si él tiene miedo de lo que yo pueda decir, es porque no todo está muerto. Pero lo leíste. Entero. Claro. Palabra por palabra. Silencio. Y luego, la trampa final. Incluyendo la versión que decía que leerlo ya te hacía responsable, Natalia rió. Esa risa que solo tiene la gente que cree tener el control. Esa cláusula era ridícula. No podía tomármela en serio.
Boom. Una risa. Una burla. Una confesión. Yo escuchaba todo desde una camioneta estacionada a 2 cuadras del edificio, con unos auriculares conectados a la señal en vivo. Me temblaban las manos. Lo había dicho. En cámara. No solo había admitido que leyó el borrador, se había burlado de la cláusula. Y eso, según la 11.3.b, era una aceptación activa. Una renuncia a su protección. En ese momento supe que el contrato se había convertido en un arma, y ahora era mía. Esa misma noche, Matías me entregó el archivo. Con esto podrías enterrarla, dijo, mientras lo copiaba en un USB. Pero no te equivoques. Si haces esto público, todos van a querer tu cabeza. ¿Incluyéndote? Especialmente yo. Nos reímos. Pero no había humor. Esa grabación era dinamita, y tenía que elegir cómo usarla. Podía entregársela directamente a Sergio Bellavista, y dejar que su ejército legal la pulverizara en una semana. O podía usarla yo misma, con mi nombre. Exponer la cláusula. Exponer el juego. Exponerla a ella. Pero hacer eso también significaba que tendría que revelar que fui yo quien mandó el borrador. Y eso me pondría en la mira de todos. Entonces pensé, ¿qué pasaría si hiciera ambas cosas a la vez? Y ahí nació el plan. Uno tan audaz que solo funcionaría si nadie lo veía venir. Y lo primero que necesitaba para ejecutarlo era infiltrarme en el mismo programa de televisión donde Natalia se paseaba como mártir. Porque si ella quería espectáculo, yo iba a darle justicia en prime time. Natalia tenía agendado un especial en el programa más visto de la televisión nacional, Frente a Frente, conducido por la implacable Laura Echeverría. Laura no era periodista, era depredadora, una experta en convertir víctimas en trending topics y escándalos en audiencia. Si Natalia hablaba ahí, la opinión pública quedaría sellada como con fuego. Pero yo tenía un as bajo la manga. Conocía al productor ejecutivo de Frente a Frente, Víctor Arenas. Habíamos trabajado juntos en un caso de difamación años atrás, cuando un político quiso hundirme por exponer su doble contabilidad. Víctor me debía una. Lo llamé. Necesito 5 minutos de cámara. Sin previo aviso. Estás loca. Esto no es una sala de audiencias. Pero podría serlo. Guardó silencio. Sabía que si decía que sí, estaba traicionando a la producción y potenciando el escándalo. Te debo una, Rivas. Pero si esto explota, me arrastras contigo. Confía en mí. Esto será oro puro para tus ratings. Accedió. La noche del programa, el estudio estaba en ebullición. Natalia entró vestida como para recibir un premio, con su abogada joven y nerviosa detrás. Sonreía con ese aire de mártir glamorosa, sabiendo que millones la verían como la heroína que enfrentó al sistema. Yo estaba detrás de cámaras, con una carpeta negra y el USB de Matías en mi bolso. Laura empezó suave. Lágrimas, trauma, resiliencia. Natalia se lucía. La abogada no hablaba, apenas asentía. Y entonces, Laura dijo lo que habíamos acordado. Esta noche tenemos una sorpresa. Una persona que quiere hacer una aclaración legal. Natalia frunció el ceño. Y yo entré. La cámara me enfocó. El público murmuró. En Twitter, la palabra Rivas se disparó en las tendencias. Buenas noches, dije mirando directamente a Natalia. Soy la abogada que redactó el contrato de confidencialidad entre Natalia Montero y Sergio Bellavista. Esto es una violación al contrato. Saltó su abogada. No lo es, respondí con calma. El contrato fue violado hace una semana. Por tu clienta. Levanté la carpeta. Laura, sin perder ni una décima de segundo, ordenó que se proyectara el documento en pantalla. Aquí tienen la cláusula 11.3.b, dije. Establece que cualquier persona que lea una versión no final del contrato y use la información contenida en ella para beneficio personal, pierde automáticamente la protección del mismo. La cámara enfocó a Natalia. Ya no sonreía. ¿Está insinuando que yo hice eso?, preguntó con voz quebrada. No lo insinúo, dije. Lo afirmo. Metí el USB en la consola auxiliar de la producción. Víctor me guiñó un ojo tras bambalinas. En segundos, la grabación de la entrevista con Matías apareció en las pantallas del estudio. La audiencia escuchó su voz, su risa, su burla. Esa cláusula era ridícula. No podía tomármela en serio. ¡Boom! Laura se quedó helada. Natalia palideció. Su abogada intentó hablar, pero no la dejaron. El silencio en el set era tan denso que podía cortarse con un bisturí. Y entonces Laura, profesional hasta el hueso, remató. ¿Eso significa que sus declaraciones públicas pueden ser utilizadas en su contra? Más que eso, respondí. Significa que el contrato ya no la protege.
Y Sergio Bellavista tiene todo el derecho de iniciar una demanda millonaria por violación de confidencialidad. Además, yo también podría demandarla. Por difamación profesional. Ella sabía lo que decía ese contrato. Porque lo leyó. Y porque lo dijo. En cámara. Laura me agradeció. Me retiré. Pero no sin antes girarme hacia Natalia. Gracias por leer el contrato, Natalia, le dije. De verdad. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en el monitor. En su cara. En su voz. En su traición grabada para siempre. La transmisión siguió, pero yo ya no necesitaba ver más. Había lanzado la bomba. El país entero era ahora mi sala de juicio. Pero no todo era victoria. Porque esa misma noche, a las 2:14 de la mañana, recibí un correo sin asunto. Solo un archivo adjunto y un mensaje. Creías tener el control. Pero no has leído mi contrato. Todavía no has visto lo que escondí. El archivo se llamaba Anexo B Confidencial 2019.pdf. Y no lo había redactado yo. Eran las 2:15 de la mañana. Cuando abrí el archivo, tenía la vista nublada, la mente aún acelerada por el impacto mediático del programa, y las manos temblando por la adrenalina. Pero el asunto del correo era claro, Anexo B Confidencial 2019.pdf. Y el remitente, anónimo. El PDF se abrió lentamente, como si supiera que contenía una bomba. Y sí, la contenía. Era un documento titulado Adición privada al contrato de confidencialidad firmado entre Natalia Montero y Sergio Bellavista, fechado el 22 de agosto de 2019. Esa fecha fue 2 días después de la firma oficial del contrato. Y lo primero que me llamó la atención fue que mi nombre no aparecía en ninguna parte. Era como si hubieran tomado mi contrato original y lo hubieran modificado entre bastidores. Las firmas estaban allí. Sergio, Natalia y un tercero, Luis C. Olmedo, notario. Pero ese no era un notario cualquiera. Era uno que había sido suspendido el año anterior por autorizar acuerdos extrajudiciales sin supervisión legal. Leí rápido, con un nudo creciendo en la garganta. El anexo decía, ambas partes acuerdan que, sin perjuicio del contrato principal, se entenderá que toda información intercambiada antes de la firma oficial del documento queda excluida del alcance de las cláusulas de confidencialidad y no podrá ser utilizada como fundamento para sanciones o represalias legales. Me quedé helada. Eso significaba que Natalia podía usar el contenido del borrador, sin consecuencias. Era una trampa. Una jugada sucia diseñada para protegerla si en algún momento decidía hablar. Y lo peor, era legalmente válida. Estaba notariada, sellada y firmada por las dos partes implicadas. Yo había perdido el control. El documento anulaba por completo mi cláusula estrella. La famosa 11.3.b quedaba neutralizada. El escándalo televisivo que acababa de orquestar ahora podía volverse en mi contra. Si Natalia publicaba este anexo, si lo mostraba como prueba de que yo estaba intentando desacreditarla sabiendo que ella tenía una exención válida, entonces sería yo la que enfrentaría una demanda por difamación. Y eso arruinaría mi carrera. A las 3:05 de la mañana, recibí otro correo. Esta vez con asunto, ¿quieres jugar duro? Juguemos. Adjunto. Copia escaneada de una citación judicial. Demanda por hostigamiento mediático, uso fraudulento de medios de comunicación para coacción reputacional y, la más peligrosa, prácticas contractuales abusivas con conocimiento de error material. El abogado demandante, Ricardo B. Casal. Un tiburón. El tipo que gana casos no porque tenga razón, sino porque hace que nadie más quiera meterse en el lodo con él. Estaba claro. Natalia había activado su verdadero plan. Me había dejado exponerme. Había dejado que lanzara todo en horario estelar. Y solo entonces, cuando ya el país hablaba de su mentira, me sacó el verdadero contrato. No era una víctima. Era una estratega. Y yo había caído. A las 4:22 de la mañana, me llamó Sergio. Dime que esto es una broma. Fue lo único que dijo. No lo es, respondí. Firmaste un anexo que no revisé. Que me ocultaron. No. Yo no firmé nada sin ti. Nunca habría... Está tu firma, Sergio. Está legalizado. Y si no fue tuya, alguien te falsificó. Silencio. Y entonces lo dijo. O alguien más firmó por mí. ¿Quién? Mi asistente legal de ese año. Patricia. La que Natalia odiaba. La que tú despediste por filtrar papeles. Sentí el vacío abrirse bajo mis pies. Porque recordé algo. Algo insignificante en su momento. Una tarde de septiembre de 2019, Patricia entró a mi oficina con un sobre sin remitente. Lo dejó sobre mi escritorio y dijo, «Esto me lo mandó Sergio».
Quiere que lo archiven. Yo ni siquiera lo abrí. Y ahora comprendía. Ese sobre contenía el anexo. La trampa estuvo en mi escritorio. Por semanas. Y yo no la vi. Sergio maldijo. Te están cazando, Rivas. Ella te quiere fuera. Del caso. De tu carrera. De todo. Pues no pienso irme sin pelear. Colgué. Y empecé a escribir un nuevo plan. Porque si Natalia creía que había ganado, no había leído el último párrafo del contrato principal. Uno que decía que toda modificación o adición solo sería válida si estaba registrada en el libro notarial de mi firma. Y el tal anexo B jamás había pasado por mis registros. A las 7 de la mañana, ya estaba en la oficina, sin haber dormido un minuto. Tenía el pelo recogido en un moño improvisado, ojeras del tamaño de un juicio oral, y una determinación que dolía en los huesos. Abrí el archivo físico de contratos notariales de la firma, el que solo yo podía modificar, y fui directo a la sección de agosto de 2019. Cada contrato, cada anexo, cada cláusula agregada estaba registrada con su número correlativo, fecha y una firma de control. Y allí lo confirmé. No había ningún anexo B registrado. El contrato original de Natalia y Sergio estaba ahí, sí. Selado, firmado, fechado. Pero ningún documento posterior, ninguna adición, ninguna mención del tal Olmedo. Nada. Eso, según el contrato principal, era determinante. El apartado 14.5 establecía con claridad que toda modificación, adición o ajuste al presente documento deberá ser validada, registrada y archivada por la oficina legal redactora original. De no cumplirse este procedimiento, cualquier cambio se considerará nulo, incluso si fuera notariado por terceros. Esa cláusula era mía. Yo la había puesto después de que un cliente intentó modificar un acuerdo de herencia por fuera, sin mi firma. Juré que nunca me volverían a pasar por encima. Y gracias a Dios, leí ese contrato. Esa línea podía anular por completo el anexo B. Pero no sería tan fácil. Natalia ya había movido sus piezas y tenía un abogado dispuesto a ensuciarse. No bastaría con mostrar un tecnicismo. Tenía que judicializarlo. Y para eso, necesitaba ayuda. Llamé a alguien a quien no había hablado en 3 años. ¿Ariana? Soy yo. Rivas. Silencio. Luego una carcajada seca. Pensé que habías muerto o te habías casado con un juez. Estoy en guerra con una actriz vengativa que falsificó un anexo legal. ¿Tienes 10 minutos? Te doy 15, pero solo si traes café y un escándalo. Ariana Escudero era mi antigua socia. Nos separamos cuando decidió irse a litigar en tribunales internacionales, cansada del drama nacional. Ahora representaba corporaciones de alto perfil, pero por alguna razón aún contestaba mis llamadas. Nos encontramos en su despacho. Le conté todo, desde la cláusula 11.3.b hasta el USB con la confesión grabada, desde la aparición del anexo hasta la ausencia del registro en mi archivo notarial. Cuando terminé, Ariana se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. Vamos a destruirlos. ¿Crees que tenemos suficiente? Tenemos el contrato, la ausencia del registro oficial, la grabación y tu reputación. Lo que no tenemos es tiempo. Si la demanda de Natalia se mueve antes de que podamos invalidar el anexo, perderemos el juicio mediático. Necesitamos una medida cautelar. Urgente. ¿Y a quién se la pedimos? Ariana se giró hacia su escritorio, abrió una carpeta y deslizó un nombre. Juez Emiliano Salas. Es estricto. Odia los tecnicismos mal usados. Pero si le demuestras que falsificaron una adición para invalidar tu cláusula, te va a escuchar. Preparamos el expediente durante 16 horas seguidas. Ariana redactaba como una cirujana legal. Yo leía cada línea con ojos de halcón. Al final, teníamos una solicitud de impugnación por falsificación de anexo no validado, más una petición de suspensión inmediata del juicio, iniciado por Natalia. Y una bomba final. Una denuncia penal contra el notario Luis C. Olmedo por adulteración de documentos privados sin verificación de validez contractual. Al día siguiente, entramos al juzgado a las 9 de la mañana. A las 9:12, el juez Salas abrió el sobre. A las 9:27, detuvo la audiencia de Natalia por inconsistencias estructurales en el fundamento de la demanda. Y a las 9:34, Natalia Montero subió un video a sus redes sociales diciendo que el sistema estaba blindado contra las mujeres que se atreven a hablar. No mencionó el contrato. No mencionó el anexo. Pero lo que sí hizo fue cometer un error monumental. En su video, mostró una imagen, un escaneo del contrato original, una página que nunca fue publicada. La página 17, la de mi cláusula. Y al mostrarla públicamente,
Confirmó lo que tanto había intentado negar, que ella sabía lo que decía ese contrato desde el primer momento. Y lo había leído todo. Ahora tenía el arma legal. Tenía el soporte técnico. Tenía la jurisprudencia. Y tenía el video. Pero me faltaba una sola cosa para acabar de enterrarla. Una prueba de que ella planeó todo esto desde antes de firmar el contrato original. Y para encontrar esa prueba, iba a tener que volver al pasado. Y abrir un archivo que me prometí no volver a tocar nunca más. El expediente de Patricia. La carpeta de Patricia estaba guardada en un archivo físico, al fondo del sótano de mi antigua oficina, detrás de una puerta que se atascaba con humedad y donde el polvo tenía la textura del olvido. Nunca quise volver allí. Patricia había sido mi asistente legal durante casi 2 años. Meticulosa, callada, demasiado leal, hasta que dejó de serlo. Cuando la descubrí imprimiendo documentos sin justificación y enviándolos desde una cuenta de correo encriptada, la despedí sin mediar palabra. Nunca me explicó por qué lo hizo. Ahora, 5 años después, me preguntaba si lo había hecho por sí misma o por Natalia. Me puse guantes, respiré hondo y comencé a revisar caja por caja. Los archivos estaban en orden alfabético, pero Patricia tenía una costumbre irritante. Usaba subcarpetas codificadas con iniciales que solo ella entendía. Al tercer intento encontré una carpeta marcada NMLZ19. Natalia Montero. Locación Z. 2019. Era ella. Y dentro, decenas de hojas impresas. Intercambios de correos, mensajes internos, versiones previas del contrato y una hoja escrita a mano, un memo, con el membrete de mi firma, pero sin mi firma. El título decía, Plan de contingencia, NDA Montero, Bella Vista, y el contenido me dejó helada. Era un desglose punto por punto de cómo manipular la firma del contrato, qué cláusulas debían mantenerse, cuáles serían alteradas en un anexo validado por notaría neutral, y, lo peor, cómo debían manejar mi exclusión del proceso posterior a la firma. Una vez ejecutado el contrato base, coordinar con el notario Olmedo el armado del anexo B, incluyendo la cláusula de exclusión previa a la ejecución. Asegurar que la doctora Rivas no sea notificada ni tenga registro del documento, y al final del documento, una línea en letras más grandes, subrayada. Todo será válido si el contrato original no menciona la cláusula 14.5, pero el contrato sí la mencionaba. Yo la había puesto a último minuto, casi como un reflejo automático, porque siempre lo hacía, porque era mi sello, mi regla. Patricia no lo sabía, y eso había arruinado el plan. Se habían preparado para evitar que yo supiera del anexo, pero no se dieron cuenta de que el contrato principal blindaba cualquier modificación sin mi registro directo. Habían confiado en que no leería cada coma, y por eso Natalia estaba ahora contra las cuerdas. Tomé fotos del memo. Escaneé todos los documentos. Llamé a Ariana. Tengo pruebas de que el anexo fue premeditado, desde antes de la firma original. ¿Estás segura? Con letra manuscrita, detalles operativos y mención directa al notario Olmedo. Ariana soltó un silbido bajo. Eso no es solo evidencia, es dinamita. A las 4:40 de la tarde. Presentamos una denuncia penal contra Natalia Montero y Luis C. Olmedo por fraude contractual agravado, falsificación de documento y obstrucción de procedimiento legal. Y la cereza del pastel. Una solicitud de cautelar urgente para congelar sus bienes mediáticos derivados del escándalo. Es decir, si ganábamos, ningún medio podía seguir emitiendo entrevistas, biopics o series sobre su historia. Esa misma noche, mientras firmábamos la última hoja del recurso, recibí otro correo. Esta vez sí tenía remitente. Patricia. Solo decía, te advertí que ellos iban a usarte. Pero tú pensaste que estabas por encima del juego. Adjunto. Una nota de voz. La reproducí. Era la grabación de una llamada entre Natalia y Sergio, de antes de la firma del contrato. Si la cláusula 14.5 queda ahí, estamos jodidos, decía Natalia. ¿Estás seguro de que no la pondrá? Rivas ni lo notará. Confía en mí. No es a ti a quien no confío, es en ella. Pausa. Entonces cámbiala. Haz que firme un borrador más limpio. Que se lo crea. Y luego registramos lo otro. Se me heló la sangre. Sergio también había estado en esto. La víctima del contrato había sido yo. Todo fue una obra de teatro. Natalia, Sergio, Patricia. Todos sabían. Todos participaron. Me usaron para redactar un contrato con la ilusión de legalidad, mientras tejían en paralelo la verdadera red. Y yo, por más que hubiese leído cada cláusula,
Nunca habría visto lo que tramaron detrás, pero ahora lo sabía. Y esta vez, no pensaba jugar limpio. Escuchar la grabación me rompió algo por dentro. No por sorpresa, no a estas alturas, sino porque me di cuenta de que había jugado toda esta partida bajo la falsa idea de que solo una parte me había traicionado. La verdad era más cruel. Ambos me usaron. Natalia jugó a la víctima mientras redactaba anexos en la sombra. Sergio jugó al desesperado mientras se aseguraba de que yo nunca tuviera el control real del contrato. Y ahora estaban ambos en silencio, dejando que sus abogados peleasen entre ellos mientras yo quedaba en medio, cargando con la bomba que ellos mismos armaron. Pero cometieron un error. Me dejaron vivir. Y yo no tenía nada más que perder. A la mañana siguiente, convoqué una reunión de emergencia con Ariana, Matías, el periodista exnovio, y Lucía, una joven abogada penalista que yo misma había entrenado y que ahora dirigía su propio bufete. Les mostré todo: el memo manuscrito de Patricia, las copias sin registrar del anexo B, la grabación de la llamada entre Sergio y Natalia, la cláusula 14.5 que blindaba legalmente el contrato, y por supuesto, el video de Natalia admitiendo en cámara que leyó todo. Lucía fue la primera en hablar. Esto no es solo fraude. Es una asociación ilícita para manipular un instrumento legal, usarlo como arma reputacional y luego sabotear a quien lo redactó. Ariana asintió. Van a intentar lavarse las manos. Dirán que fue un malentendido, que tú añadiste la cláusula después, que todo fue un error administrativo. ¿Y qué propones? Te lo diré claro. No pelearemos esto en tribunales. Lo pelearemos en televisión, en redes, en medios, en el mismo campo donde ellos te expusieron. Pero esta vez, con pruebas, con contexto, con fuego. Matías sonrió. Esa sonrisa de tiburón que siempre me daba escalofríos. ¿Estás lista para convertirte en la historia? 2 días después, el canal que había emitido la entrevista original con Natalia difundió un especial titulado La verdad detrás del contrato. Habla la abogada Rivas. Era un reportaje de 42 minutos, con documentos, con grabaciones, con fragmentos del contrato, con expertos legales explicando la cláusula 14.5, con una periodista forense validando la escritura del memo de Patricia. Y lo más impactante, el audio de Natalia y Sergio. El país explotó. Las redes ardieron. Los titulares cambiaron de tono. ¿Quién manipuló a quién? ¿Fue Natalia víctima o estratega? ¿Bellavista? ¿Cómplice silencioso? Las líneas entre verdad y ficción se desdibujaron. Pero ya no importaba. Lo único que contaba era que ahora yo tenía la narrativa. 3 días después, me citaron en la fiscalía. La jueza de instrucción, Marta Luján, una mujer dura como piedra, me recibió con todos los documentos sobre la mesa. No quiero show, dijo. Quiero pruebas. Se las traje todas. Le entregué un expediente con todo. Fechas, firmas, peritajes. Todo cruzado. Todo trazable. Lo leyó durante 1 hora sin decir palabra. Al terminar, levantó la vista. Vamos a imputarlos a ambos. Natalia y Sergio. Natalia por fraude contractual y falsificación de instrumento privado. Sergio por colusión dolosa, obstrucción de justicia y tentativa de manipulación probatoria. ¿Y Patricia? Está colaborando. Quiso pactar. Está dispuesta a testificar a cambio de inmunidad parcial. No lo podía creer. Patricia había decidido hablar. Tal vez por culpa. Tal vez por miedo. Tal vez por ego. Pero la traidora original ahora era la testigo estrella. Y su testimonio lo cambiaría todo. Porque según me adelantó la jueza Luján, Patricia iba a revelar algo que ni siquiera yo sabía. El plan no era solo invalidarte, Rivas. Era absorber tu firma. Quitarte tu reputación para montar una nueva firma con tu nombre. Pero sin ti, eso ya no era una traición profesional. Era un asesinato de identidad. Y lo peor, era que habían estado a punto de lograrlo. Mientras los medios debatían, los abogados se preparaban y las audiencias se programaban, yo hice algo inesperado. Volví al set de televisión donde todo había empezado. Me senté frente a Laura Echeverría y le pedí 5 minutos de cierre. No como abogada, no como víctima, como quien escribió el contrato que todos creyeron no leer. Natalia, dije mirando a la cámara, tú querías una cláusula que te protegiera. Te la di, y tú la rompiste. Sergio, tú querías silencio, y yo te lo redacté. Pero tú firmaste otro papel en la sombra. Ambos me traicionaron, pero olvidaron lo único que nunca cambia en este juego. La letra pequeña siempre sobrevive. Gracias a Dios leí el contrato. Y gracias a eso, hoy están ustedes dos sentados frente a la ley. Yo solo redacté lo que me pidieron. Fueron ustedes los que lo convirtieron en arma.
La primera audiencia fue un espectáculo. Cámaras fuera del juzgado. Manifestantes divididos. Unos con pancartas que decían «Justicia para Natalia». Otros con carteles donde se leía «No más mentiras mediáticas». Parecía un circo. Pero dentro del tribunal no había lugar para máscaras. La fiscalía había aceptado la denuncia penal. Patricia fue llamada como testigo clave. Y aunque Sergio y Natalia llegaron por separado, fue evidente para todos que ya no confiaban ni el uno en el otro. Yo observaba desde la mesa de la acusación, junto a Ariana, Lucía y un asistente técnico que tenía la misión de probar la veracidad de cada documento expuesto. Cuando Patricia subió al estrado, el silencio fue sepulcral. Tenía el cabello recogido, sin maquillaje, ropa sobria, muy distinta a la asistente ambiciosa que había trabajado conmigo años atrás. Se aclaró la garganta y empezó. En julio de 2019, Natalia Montero me contactó por fuera del despacho. Me ofreció una compensación económica a cambio de colaborar en la redacción de un anexo que modificara discretamente el contrato de confidencialidad que la doctora Rivas estaba preparando. La jueza interrumpió. ¿Modificación ilegal? En teoría no. Pero el plan era que se firmara sin registro en la oficina de la doctora Rivas, lo que volvía el documento inválido según el contrato original. Natalia lo sabía. Y también Sergio. ¿Está diciendo que Sergio Bellavista participó directamente? Patricia tragó saliva. Miró al juez. Luego a mí. Y finalmente, habló. Sí. Él aprobó la idea de agregar una cláusula que dejara fuera de responsabilidad a Natalia si el contrato se rompía en el futuro. Lo llamó una salida táctica. Se escucharon murmullos en la sala. La defensa intentó objetar, pero era tarde. El audio estaba en poder del tribunal, y el informe forense del memo manuscrito ya había sido validado. Patricia no mentía. Y con eso, Natalia y Sergio estaban legalmente arrinconados. Al día siguiente, el equipo de Sergio presentó una moción desesperada para anular el proceso, alegando que la doctora Rivas actuó con venganza personal y exposición mediática dolosa. Ariana respondió sin pestañear. No hay venganza, hay consecuencias, y las firmaron ellos mismos. El juez Salas aceptó la moción, pero solo para reforzar la idea de que este caso no se juzgaría en los medios. Ordenó suspender todo tipo de entrevistas, publicaciones o menciones públicas mientras durase el juicio. Para todos, incluyéndome a mí. Se acabó el show, dijo. Y de pronto lo entendí. Durante meses había vivido entre audiencias, grabaciones, notas de voz y cláusulas que parecían cuchillas. Me había convertido en algo que no reconocía, en una gladiadora legal que no descansaba, y aunque lo estaba ganando todo, me sentía vacía. El último día del juicio fue el más frío. El tribunal estaba repleto, pero ya no había cámaras. Solo gente, miradas, silencios. Natalia se sentó frente a mí, por primera vez en meses. Ya no tenía ese aire de diva. Tenía ojeras, mirada ausente, un leve temblor en las manos. No dijo una palabra. Sergio tampoco. Iba solo, sin abogados visibles, sin prensa. Como si se hubiera rendido. Y entonces el juez leyó el veredicto. Se declara nulo el anexo B por violación de la cláusula 14.5. Se imputa a Natalia Montero por fraude contractual y falsedad documental. Se imputa a Sergio Bellavista por colusión dolosa. Se absuelve a la doctora Rivas de toda responsabilidad penal o civil. Se inhabilita por 5 años al notario Luis C. Olmedo. Ariana me apretó la mano. Habíamos ganado. Legalmente, profesionalmente. Y moralmente, también. Pero cuando miré a Natalia y vi cómo bajaba la cabeza, no sentí satisfacción. Sentí que habíamos sido 3 piezas usadas por un sistema que convierte la verdad en espectáculo y la ley en un tablero de poder. Y aunque el contrato me había salvado, había dejado cicatrices en todos. Esa noche recibí una última carta, sin remitente. Solo decía, no eras el blanco, solo eras la herramienta. Pero fuiste más afilada de lo que esperábamos. La nota iba acompañada de una copia impresa del contrato original, con una línea subrayada. Toda modificación debe ser validada por la oficina legal redactora original. Abajo, a mano, alguien escribió, gracias por escribir esto. Literalmente, no sé quién la envió, pero cerré el sobre. Respiré hondo. Y por primera vez en meses, no quise leer más contratos. Solo quería cerrar esta historia. Pero todavía faltaba un capítulo más. Pasaron 3 meses. El juicio quedó atrás. Los titulares se apagaron como luces de escenario después de la última función. El nombre Natalia Montero se convirtió en sinónimo de caída, usado en artículos de opinión y en conversaciones incómodas de productores.
Sergio Bellavista, por su parte, se esfumó del mapa con una nota de prensa redactada por algún abogado mediocre que hablaba de retiro voluntario por motivos de salud mental. El notario Olmedo fue inhabilitado por 10 años. Patricia aceptó una sanción leve y desapareció del país. Y yo volví a mi escritorio. Pero algo era distinto. No eran las pilas de papeles ni la rutina de códigos subrayados con lápiz, ni siquiera el café frío que siempre olvidaba terminar. Era el silencio. No el silencio de paz, sino ese que queda cuando entendés demasiado. Porque, aunque quedé absuelta, aunque gané en todos los sentidos medibles, perdí algo más profundo en el trayecto. Mi confianza. Mi ingenuidad. Mi fe ciega en la justicia como ciencia exacta. Un jueves por la tarde, Ariana apareció en mi despacho con su andar firme y una carpeta en la mano. No dijo nada al entrar. Solo me miró con esa mezcla entre respeto y cariño de quien ha estado en la trinchera contigo. ¿Volviste a redactar contratos?, preguntó. Solo para mí, le respondí sin pensarlo. Ella sonrió, pero su mirada se endureció un poco. Entonces esto también es para ti, dijo, dejando un sobre mi mesa. Lo abrí. Adentro venía el acta final del juicio, firmada, selada, oficial, y una carta de la jueza Marta Luján. Dr. Rivas, por recomendación de este tribunal y con base en la jurisprudencia reciente, su cláusula 14.5 será tomada como modelo orientador para contratos de confidencialidad con figuras públicas. En términos técnicos, su letra pequeña ahora es ley. No supe qué decir, ni siquiera qué sentir. Nunca escribí esa cláusula para hacer historia. La escribí por puro reflejo, por hábito, por protección. Y sin embargo, ahí estaba, transformada en escudo, en principio, en precedente. Días después, pasé frente al antiguo estudio de televisión donde se grabó la primera entrevista de Natalia. El cartel de Frente a Frente ya no estaba. El set estaba vacío, abandonado, polvoriento. Pero el eco seguía allí. Me senté en una banca frente al edificio. Cerré los ojos y pensé en Natalia, que creyó que controlar la narrativa era más importante que decir la verdad. En Sergio, que apostó por las sombras en vez de enfrentarse a su responsabilidad. En Patricia, que jugó con fuego y quemó todo lo que tenía. Y en mí, que por querer hacer todo perfecto, olvidé que hasta los contratos más sólidos tienen fisuras cuando el ego escribe entre líneas. Pero también pensé en la línea que me salvó. Una cláusula olvidada en la página 17. Una frase que casi nadie leyó, pero que yo escribí, y que, sin saberlo, me sostuvo cuando todo lo demás se derrumbaba. Toda modificación debe ser validada por la oficina legal redactora original. Tan simple, tan invisible, tan definitiva. Hoy ya no redacto contratos para terceros. Doy clases, escribo, leo los errores de mis alumnos y a veces los míos. Reviso las cláusulas como si buscaran vengarse. Y cuando alguien me pregunta por qué soy tan obsesiva con los detalles, solo sonrío y digo, porque una vez, un contrato que yo misma redacté fue usado para destruirme. Y porque ese mismo contrato, línea por línea, me salvó. No por suerte, no por milagro, sino porque lo leí. Gracias a Dios que lo leí. Una semana después de todo, volví a casa temprano. Había dejado de revisar el celular cada 5 minutos. El ruido bajó. El mundo siguió. Y por primera vez en meses, el silencio ya no se sentía como una amenaza, sino como un alivio. Saqué del cajón mi primera libreta de estudiante de Derecho. Aún tenía anotaciones con tinta corrida, subrayados furiosos, y una hoja marcada con un post-it donde escribí algo en mayúsculas. Todo lo no especificado se asume como arma. No recordaba haberlo escrito. Tal vez fue algún profesor, o algún caso que me marcó, pero me estremeció, porque ahora lo entendía de verdad. No hay peor cláusula que la no escrita. No hay traición más peligrosa que la implícita. Y no hay justicia más verdadera que la que llega cuando ya no la estás buscando. Cerré la libreta. Guardé todos los papeles del caso en una caja. La rotulé con una palabra, leído, no para olvidarlo, sino para recordar que leer no es lo mismo que entender, y que escribir no es solo redactar, es anticipar, es blindarte, es sobrevivir. Apagué la luz del estudio. Y mientras salía, una última línea me vino a la mente. No estaba en ningún contrato, pero ojalá lo hubiera estado. Quien juega con la verdad, termina firmando su propia sentencia.